Buenos días. Soy Maite, la presidenta de la Asociación PX España, Asociación Española de Enfermos por Pseudosarcoma Elástico. Bienvenidos a la sexta reunión de médicos y pacientes que realizamos. Quiero agradecer a las entidades que han hecho posible esta reunión, que han colaborado en ella, que son el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, la Facultad de Medicina y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. También están entre nosotros los ponentes que van a participar en la reunión: doctor Valdivieso, doctor Ricardo Bosch, doctor Juan Luis Carrillo y doctora Vaquero. Ahora me queda dar la bienvenida a todos los asistentes a esta jornada, ya sea de forma virtual o presencial. Hemos mantenido este formato mixto porque de esa forma tienen acceso muchas más personas que no pueden desplazarse hasta aquí, y en ellas incluimos afectados de países con habla hispana, ya que somos la única asociación de pacientes de PXE con información en español. El objetivo de esta reunión es reunir a médicos, afectados, familiares, personal sociosanitario y en general a todas las personas que tienen interés en conocer el PXE y conocernos a nosotros con nuestras inquietudes, nuestros problemas y nuestras esperanzas. La Asociación PXE España está compuesta por afectados, familiares, amigos, colaboradores, simpatizantes, y en ella reside su mayor riqueza. Todos formamos un grupo homogéneo en cuanto a que el objetivo es común: conseguir el bienestar de todos los afectados de PXE y sus familias. La Junta Directiva de la asociación la componen actualmente en vicepresidenta Catalina Vázquez, secretario Jorge Laplana, tesorera Juncal Laplana y vocal Nerea Aldecoa. Todas las actividades de la asociación van encaminadas a conseguir alcanzar nuestros objetivos y nuestros fines. De entre estos objetivos podemos destacar la primera y principal, que es atender a todos los afectados y sus familias que a nosotros se dirijan, orientándoles e informándoles en todo aquello que consideran que necesitan. Después, otra actividad es dar visibilidad a la enfermedad, que se nos conozca, que la conozcan también en el ámbito sanitario, como para que puedan empatizar con nosotros, conocer nuestros problemas y en un momento determinado ayudarnos también a tener un diagnóstico más rápido, que indudablemente es importante. Después mantenemos conexión con otras asociaciones afines de ámbito internacional, colaborando y participando en los eventos que realizan. Lo más importante de todas las actividades que podamos llevar a cabo es promover la investigación. La investigación clínica es el único camino para llegar a alcanzar una cura, o por lo menos conseguir que el desarrollo de la enfermedad en nuestro organismo sea más lento. Quiero dedicar unas palabras a la guía de afectados y pacientes que hemos editado hace unos meses.
Se trata de un documento en el que hemos recopilado toda la información sobre el PXE que nos puede ser útil cuando nos encontremos ante un diagnóstico de PXE, con todo lo que eso significa de inseguridades e incertidumbres. Esta guía está dividida en varios bloques. Uno de ellos es el aspecto médico. Ha sido elaborado por nuestro equipo médico. A ellos les agradecemos su trabajo, porque de una forma veraz y sencilla nos explican todos los cambios que en nuestro organismo puede ocasionar el PXE. Hay otro bloque que es el aspecto psicológico, que esto ha sido elaborado por una asociada nuestra y su hija, que son psicólogas clínicas de profesión. Son Laura García Barberá y su hija Berta Vilaseca García. Ellas nos reúnen todas las herramientas que podamos necesitar para superar el impacto psicológico que recibimos ante el diagnóstico y nos ayudan a superarla y asimilarla. El otro bloque lo componen los aspectos sociales. A ello también ha contribuido Laura. Los aspectos sociales recogen de una forma somera los recursos que la sociedad nos puede ofrecer, los recursos que necesitamos y la forma en que podemos acceder a ellos, ya sea de forma pública, a través de la administración, o privada. Después hay un apartado que ha humanizado mucho nuestra guía, que es el testimonio de Edurne y de Encarna, dos socias nuestras que están conectadas virtualmente ahora mismo y nos han dado nuestra experiencia de vida. Lo han compartido con nosotros y nos han dado la oportunidad de empatizar con ellas. Todas las personas que han colaborado en esta guía lo han hecho con paciencia, con dedicación y con el objetivo común de conseguir un documento que al final ha resultado un poquito largo, pero que recoja todo lo que podamos necesitar en un primer momento. Hay que leerlo despacito, de forma sosegada, porque tanta información no podemos asimilarla de golpe. El último acto de esta jornada lo queremos dedicar a un acto de homenaje a dos personas que han significado mucho para la asociación. Les haremos entrega de un recuerdo conmemorativo. Las personas son, por un lado, Carmen Baja Zaragoza, fundadora de la asociación y presidenta de ella durante mucho tiempo, que con su trabajo y dedicación ha puesto el camino por el que discurre actualmente la asociación. Nuestro agradecimiento y nuestro público homenaje en este acto. La segunda persona a la que queremos homenajear es la doctora Purificación Sánchez, dermatóloga de nuestro equipo médico hasta su jubilación y que nos ha atendido con gran interés y empatía. A todos les agradecemos su presencia en el equipo
durante todos estos años también. La dermatóloga, creo que no lo he explicado antes, ha sido sustituida por el doctor Ricardo Box, que actualmente pertenece a nuestro equipo, ocupándose de este área y es uno de los ponentes de hoy. No quiero entreteneros más, solo me queda dar la bienvenida a todos y que el contenido de los ponentes, con la información que nos ofrezcan, sea útil y fructífera. Buenas tardes. Hola, vamos a comentar algunos aspectos del tratamiento de las lesiones cutáneas en el pseudosantoma elástico. Yo soy Ricardo Bosch, que últimamente me estoy haciendo cargo del aspecto dermatológico de este cuadro, aunque quiero recordar que fue la profesora Purificación Sánchez, que se ha jubilado recientemente, pues la que más carga ha tenido en ese sentido. ¿Y por qué estamos los dermatólogos en esta presentación? Pues porque la clínica cutánea, o sea, las alteraciones a nivel de la piel que nos afectan, por supuesto, a los dermatólogos, aparecen prácticamente siempre en el pseudosantoma. A menudo son la primera manifestación, que suele detectarse hacia los 20 años, aunque ya en la infancia o la adolescencia se puede insinuar algunas lesiones. ¿Y qué lesiones tenemos en la piel? Pues son lesiones sobrelevadas, pápulas, amarillentas, de 2-5 milímetros de diámetro, que pueden ir confluyendo en placas más extensas que dan un aspecto en empedral o piel de gallina, se han dado distintos nombres. Por otro lado, la piel es laxa y pierde la elasticidad, es decir, no vuelve cuando lo mismo que estiramos la piel, inmediatamente vuelve a su posición y queda exceso de piel, hay unos pliegues redundantes. Por último, se producen arrugas que son especialmente prominentes en la zona de la barbilla, en las comisuras de la boca, algunas veces en la frente. ¿Dónde se producen estos efectos? Pues el sitio más característico es las caras laterales del cuello, que es la primera manifestación en la mayoría de pacientes, pero otros pliegues como son las axilas, pliegues antecubitales aquí delante de los codos o detrás de las rodillas, muñecas, incluso la zona periumbilical. La afectación de mucosas es muy poco frecuente. Aquí tenemos unas imágenes, vemos las pápulas amarillentas. Recordar que el nombre de pseudosantoma viene de que hay un proceso dermatológico que a veces se acompaña de un trastorno del metabolismo de los lípidos, en la que hay depósito de grasa en la piel y da unas pápulas amarillentas. Por eso, al inicio, esas lesiones parecían santomas, depósitos de grasa, pero se vio que no era así, por eso llaman pseudosantoma, es decir, falso santoma. Vemos aquí las pápulas amarillentas, que aquí ya en alguna zona van confluyendo y dando placas. Aquí ya las placas son más claras. Y aquí vemos piel laxa, redundante en el cuello. Axila y otros pliegues que se afectan. Vemos aquí pápulas amarillentas en una axila. Aquí hacen placas más extensas. Aquí muy marcado, en este caso un poco llamativo, de piel laxa, redundante, y aquí el pliegue antecubital, y el ombligo, apoyo. Bien, en la cara se producen arrugas. Aquí hace unos años describieron en una revista, en Journal American Academy of Dermatology, una revista muy clásica en dermatología, pues como un dato un poco característico, yo no sé hasta qué punto, del pseudosantoma, la presencia de este pliegue más marcado aquí en la zona del mentón. Entonces decían, eso hace que el mentón se haga un poco más prominente y también pues las arrugas laterales.
La mucosa oral ya he comentado que es poco frecuente la afectación. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque hay una alteración a nivel histológico en la piel. Se producen una alteración de las fibras elásticas de la dermis media. Están cortas, fragmentadas, agrupadas y calcificadas. Es en la zona media, en la dermis superficial y en la profunda, las fibras elásticas son normales. Esto nos servirá para diferenciar de otros cuadros que pueden dar cuadros clínicos parecidos, pero son enfermedades distintas. Aquí es una imagen histológica, vemos aquí la dermis media, esta es zona distinta, que vemos las fibras cortas, fragmentadas y con la tinción de foncosa se ve que hay depósitos de calcio. Hay que diferenciar el pseudosantoma elástica de una serie de otros procesos, por eso se utiliza, aparte de la clínica, pues la biopsia. Hay una serie de procesos, algunos en que sí existe también calcificación de las fibras elásticas y otros que hay alteraciones de las fibras, pero sin calcificación. Vemos aquí el pseudosantoma like por mutación de otro gen distinto que no tiene que ver con el pseudosantoma elástica, otros cuadros, calcificación arterial, la beta-talasemia y la elastosis solar frecuentísima en tantísimas personas, la osteolisis. Vamos a ir viendo unas imágenes de estos cuadros que, como pueden ver, pues tienen bastante parecido. Aquí vemos la piel redundante, estos pliegues marcados y estas imágenes también con un aspecto un poco amarillento. Esta es la beta-talasemia. Esto, pues, la primera imagen pues, te recuerda a un pseudosantoma, pero no es la imagen histopatológica la que nos lo diferencia. Sin calcificación, lo frecuente esto es simplemente un cuadro de envejecimiento de la piel por el daño solar en una paciente que ha tenido un grado importante en ese sentido, pero es simplemente la piel alterada por el sol, no es un pseudosantoma elástico. Aquí otro cuadro con las alteraciones, las arrugas en la zona peribucal. Hay un cuadro poco frecuente, se llama milium coloide, que da también como unas pequeñas elevaciones globulosas que pueden recordar un poco las pápulas del pseudosartoma y están relacionadas con el daño solar. Sin calcificación también vemos esta serie de otros procesos que también tienen su imagen histopatológica diferente, aunque clínicamente ven que tienen bastantes, dan imágenes clínicas parecidas. ¿Cómo se puede evitar estas alteraciones? Pues no hay, o corregir, pues no hay un tratamiento general del trastorno, pero si revisamos, mejor dicho, me refería a que la primera medida para evitar los problemas cutáneos del pseudosantoma es resolver la enfermedad en sí, es decir, hacer un tratamiento de la misma. Y todos sabemos que hoy por hoy no lo hay. Haciendo una revisión bibliográfica, pues cogemos algunos en que se refieren al pseudosantoma y que tratan especialmente el tratamiento o las perspectivas de tratamiento o las futuras perspectivas, vemos de los últimos años, y nos confirma que no existe un tratamiento específico y efectivo para frenar o corregir las manifestaciones cutáneas. Pero no hay que desesperar. Hay distintas vías abiertas para tratar el tratamiento general del pseudosantoma y hoy en la reunión de este año el profesor Valdivielso y el doctor Sánchez pues van a expresar algunos avances que se han hecho en este grupo en este sentido. Quiere decir que aunque la mayoría de estudios son incipientes, algunos son en animales, no hay pocos resultados en humanos, hay vías de investigación que están abiertas y con perspectivas de que en su momento den fruto. ¿Qué tratamiento local podemos hacer de las lesiones cutáneas? Pues no hay
un producto tópico que frene el proceso. Muchas veces nos consultan los pacientes, oiga, sí, bueno, ya tengo eso, pero ¿no podría alguna crema, algo que hiciera que esto no fuera adelante? Pues la verdad, honradamente hay que decir que no lo hay. De nuevo, sin embargo, hay algunas perspectivas. Lo primero, para minimizar estas alteraciones, hay medidas generales como una vida sana, evitar alcohol, tabaco, que son muy importantes para que esto no progrese, por lo menos no progrese tanto ni tan rápidamente. Y después, lo que sería más propio del pequeño comentario que me han pedido, es medidas dirigidas a corregir las alteraciones que se han desarrollado. Y en este sentido hay tres líneas de tratamiento: la corrección quirúrgica, que es quizá la más conocida, la que ha tenido más desarrollo, que va dirigido a corregir la laxitud y el exceso de piel; las infecciones de relleno, que se dirigen al tratamiento de las arrugas; y el láser CO2 fraccional, que trata de mejorar el estado de la piel mediante la estimulación de las fibras de la dermis. Respecto a la corrección quirúrgica, se usan dos técnicas básicas: la ritidectomía, que es, según el origen de la palabra ritis, arruga, pues, y ectomía, extirpación, sería la extirpación de las arrugas. Estos son los famosos lifting. Aquí nuestro amigo Berlusconi es un icono en este sentido del estiramiento de la piel para corregir las arrugas. Esto se hace especialmente en el caso del pseudoxantoma elástico en la zona del cuello, a través de una incisión delante de la oreja, y se despega la piel y luego se tira, se retira el exceso de piel y se sutura de nuevo. Y la otra técnica, aparte de la ritidectomía, es la escisión, o sea, quitar el exceso de piel y luego no suturar directamente, sino hacer lo que se llama una zetaplastia. Hemos quitado un trozo de piel que nos sobraba, entonces hacemos una incisión al lado y al lado con un cierto ángulo oblicuo, así. Entonces ese colgajo va aquí y este va allá, como se han traspuesto. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque si hacemos directamente, a veces la tensión hace que la cicatriz haga una brida o nos dé problemas. De esta forma queda más disimulado y no tenemos este problema de formación de bridas. Estas cirugías pues tienen unas posibles complicaciones, las propias de cualquier cirugía en la piel, pues que se produzca un hematoma, que haya una infección, que haya problemas de cicatrización, incluso de dehiscencia, es decir, que se rompa la sutura y se abra la herida, o cuando ya se produce la cicatriz, que éstas sean más o menos inestéticas, o incluso que puedan formarse queloides, estas cicatrices hipertróficas muy llamativas. Y también por el hecho de que estamos trabajando en una piel con una alteración, pues una piel con el pseudoxantoma elástico, que tiene estas alteraciones en las fibras elásticas que hemos comentado. Y como hay ahí depósitos de calcio en algunos casos, pues que se pueda eliminar calcio a través de esa línea. Respecto a que estos tipos de cirugía, no hay muchos trabajos haciendo una búsqueda en el PubMed con pseudoxantoma elástica en plastic surgery o distintos términos, pues no te salen, siempre te salen 5 o 6 trabajos que son repetidos, que los tenemos aquí desde el año 1990, el último que tenemos es del 2012. Vamos a ir revisándolos. Este es el primero, todavía en aquella época las publicaciones eran en blanco y negro, y es de las que tiene un número más importante de pacientes. Son 9 mujeres de 22 a 56 años, y en general son las imágenes que publican en la revista. Ellos comentan que hubo alguna complicación, pero no fue severa, y que había una mejoría que se mantenía moderadamente en el plazo de bastantes años. Este siguiente, del año 98, se refiere a un solo caso de una mujer de 29 años con un caso extremo de pseudoxantoma elástico, que tenía muchos problemas en el cuello. Se le hizo
una ritidectomía y refieren que tiene buenos resultados, lo siguieron durante 13 meses. En este trabajo comentan o citan, mejor dicho, dos trabajos del año 48 y del año 53 que también se había ya hecho algún intento de cirugía en el pseudosarcoma elástico, pero que no se ha podido conseguir, no he podido alcanzar ver exactamente su contenido. En el 99 se publica este caso de una mujer de 32 años con exceso de piel y un engrosamiento de la misma en el cuello, que se le hace la ritidectomía subcutáneo y un lifting en el cuello. Y bueno, estas son las imágenes de antes y después. Ellos lo refieren como buenos resultados y bueno, es un caso aislado, pero que es una posibilidad. Aquí se hace la zetaplastia que hablábamos antes. El señor tenía muchísima piel, pues se le quita todo este trozo desde aquí, por aquí en el otro lado, y entonces se hace la zetaplastia. Aquí vemos el resultado, que se ve un poco como van los dos colgajos, y realmente, pues claro, se ha reducido de una manera significativa el aspecto. La mejoría es importante. En este caso, simplemente como lo que había era mucha piel ahí, bueno, pues optaron por hacer simplemente un cierre directo, es decir, cortaron por aquí, cortaron por aquí y suturaron directamente. Esa es la sutura intradérmica recién terminada la intervención, y esta a los 8 meses, pues que queda un poco la línea, la cicatriz, pero evidentemente ha mejorado respecto a la anterior. En conclusión, la cirugía en el pseudosarcoma puede ayudar a que las alteraciones cutáneas sean menos inestéticas. No son pequeñas cirugías, son cirugías importantes porque hay que pensárselo, debe considerarse cuidadosamente antes de su realización. Existe posibilidad de complicaciones que no es, y su frecuencia no es pequeña. Y por supuesto son intervenciones que tienen un coste relativamente alto, por lo que hay que valorar que cobertura a nivel de la sanidad pública o seguros privados hasta qué punto cubrirían el gasto de estas intervenciones. Posibilidades no quirúrgicas, ya hemos comentado que había dos más, las sustancias de relleno y el láser. Las sustancias de relleno van dirigidos a corregir las arrugas. Los trabajos que hay, que son pocos, están dirigidos al colágeno. El colágeno se utiliza de distintos orígenes, ovino, porcino, humano, y es un relleno temporal, biodegradable. ¿Qué no quiere decir eso? Pues que va a durar un tiempo, que puede, si ha ido bien, pero que esta corrección se va a ir perdiendo con el tiempo. No he encontrado información sobre otros rellenos que se utilizan hoy en día, como es el ácido hialurónico, el poliláctico o el gel de policriamina, pero este es el trabajo que vamos a comentar. Y sobre el láser fraccional, para intentar mejorar la calidad de la piel, también tenemos este trabajo en 2014. Este sería el de la corrección con colágeno. Son dos casos. Vemos aquí una mujer de 55 años. Nos dicen el tipo de colágeno, porque depende del peso molecular, pues se reabsorbe antes, después, es más moldeable, menos, y refieren un buen resultado inmediato, pero que en unas semanas, en unos meses, mejor dicho, a los 6 meses, la situación pues volvió un poco a la situación anterior. Y la otra paciente tenía 44 años, se usó también el colágeno de la marca Ciderm, y se hicieron 2 sesiones y hubo un resultado de 6 meses. Pero hubo que retratar a los 9 meses, incluso volvió a recurrir, y es decir que es frecuente la recidiva del problema en poco tiempo. El láser fraccional, ahí tenemos una vía que va mejorando, cada vez los láseres van perfeccionándose, y lo que tratan es de activar la producción de colágeno para que esa piel tenga mejores condiciones, tenga una mayor consistencia. Entonces, en este caso se usó una paciente
Fitzpatrick alto. Esto es importante cuando hablamos de láser porque las personas de piel más oscura pueden tener riesgo de hiperpigmentación de la zona, queda una mancha oscura. Entonces, pues aunque mejoremos la calidad de la piel, si la manchamos, pues no hacemos un buen negocio. El resultado general cosmético fue satisfactorio, mejoró la textura y la distensibilidad de la piel. Bueno, comento que en este caso hubo una infección herpética. Siempre que usamos el láser, que dañamos la piel, si hay antecedentes de un herpes, hay que hacer una cobertura antiherpética porque hay un riesgo de que se pueda aprovechar el virus para reactivarse. En conclusión, no existe un tratamiento local preventivo del desarrollo de las lesiones cutáneas de pseudosantoma elástico. De todas formas, las medidas generales son importantes y cabe confiar, como hemos visto, que hay varias vías para un tratamiento general del proceso. Ya de corrección de los defectos ya presentes, la cirugía se dirige básicamente a reducir el exceso de piel. Es una cirugía importante que hay que valorar previamente y que no está exenta de posibles complicaciones. Y otras medidas que probablemente tengan en el futuro mayor desarrollo es el uso de los materiales de relleno, los nuevos materiales que se van incorporando, que se van dirigidos al tratamiento de las arrugas, y el láser CO2 fraccional, que cada vez van saliendo nuevas versiones, que parece que puede dar una mejoría en la calidad, en las condiciones de la piel afectada de pseudosantoma elástico. Esto es lo que quería comentarles y si cualquier cosa a través de la asociación, pues pueden contactar conmigo sin ningún problema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí para presentar los resultados del ensayo clínico sobre los efectos del lansoprazol en los niveles de pirofosfato inorgánico en pacientes con pseudosantoma elástico. Este es un ensayo que ha sido posible gracias al apoyo de la Asociación Española de Pacientes de Pseudosantoma Elástico y que ha contado con la colaboración del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y BIMA. El pseudosantoma es una enfermedad caracterizada por la mineralización progresiva de las fibras elásticas y esto va a dar lugar a manifestaciones a nivel de la piel, como ha explicado el doctor Bosch, también a nivel de la retina, como ha explicado la doctora Vaquero, y por último a nivel del sistema arterial. Como se puede ver en esta imagen de PET que nos muestra la calcificación de las arterias de la pierna. Además de las arterias de la pierna, también puede afectar, aunque es menos frecuente, a las arterias coronarias o a las arterias del sistema nervioso central. Como consecuencia de la calcificación de las arterias, se disminuye el flujo sanguíneo y esto se traducirá por una falta de aporte sanguíneo a los diferentes órganos, que en el caso de las piernas pues, nos produce dolor al caminar, que es lo que nosotros conocemos como claudicación intermitente. En el caso del corazón, pues una angina de pecho, un infarto, y en el caso de la circulación cerebral, un ictus. El pseudosantoma es una enfermedad genética que tiene una forma de transmisión autosómica recesiva. Esto quiere decir que para desarrollar la enfermedad es necesario que el paciente haya heredado un alelo mutado tanto del padre como de la madre. En este esquema podemos ver como dos padres portadores, cada uno de ellos tiene un alelo mutado, no son enfermos y van a transmitir esos alelos mutados al 25% de su descendencia que desarrollarán el pseudosantoma. Habrá un 50% de la descendencia
que hereden solo uno de los alelos, ya sea el del padre o el de la madre, y en este caso serán portadores de la mutación, pero no van a desarrollar la enfermedad. Y por último, un 25% de la descendencia heredará los alelos sanos y no tendrán ni la enfermedad ni serán portadores de ella, de la mutación. Recordando un poco la fisiología, la fisiopatología del pseudosantoma elástico, la mutación del gen ABCC6 va a dar lugar a una alteración en una proteína que se expresa a nivel sobre todo del hígado y del riñón, que es la proteína ABCC6, que tiene una función transportadora, aunque hasta la fecha no se sabe exactamente qué molécula transporta. Lo que sí sabemos es que está implicado en la movilización del ATP desde el compartimento intracelular al compartimento extracelular. Una vez que el ATP se encuentra en el compartimento extracelular, es rápidamente degradado por otra enzima que se denomina ENPP1, formándose AMP y pirofosfato inorgánico. El pirofosfato inorgánico es la molécula fundamental en la enfermedad porque es un potente anticalcificante que va a inhibir la mineralización de la hidroxiapatita. Siguiendo en esta ruta metabólica, el AMP es a su vez degradado por la enzima CD73, formándose adenosina y fosfato. Al contrario que el pirofosfato, el fosfato tiene un efecto favorecedor de la calcificación. Además de esta vía de generación del pirofosfato, en sus niveles también va a intervenir otra enzima que lo que hace es degradarlo, destruirlo. Esta enzima se denomina fosfatasa alcalina no específica de tejido o TNAP y lo que va a hacer es degradar el pirofosfato inorgánico formando pirofosfato. Por lo tanto va a favorecer la calcificación en los diferentes órganos. En un estudio previo nosotros ya demostramos que los pacientes con pseudosantoma elástico tienen unos niveles reducidos de pirofosfato inorgánico y niveles aumentados de la enzima TNAP. En la imagen de la izquierda podemos ver los niveles de pirofosfato inorgánico en los pacientes con pseudosantoma, que son las barras de color gris, comparados con los niveles en controles sanos. Y claramente se ve que hay unos niveles inferiores. Y en la imagen de la derecha vemos los niveles de la TNAP que son superiores en los pacientes con pseudosantoma comparados con los controles sanos. Basándonos en estos hallazgos, pues la idea del ensayo clínico es que la administración de una molécula que tenga capacidad para inhibir la enzima TNAP va a limitar la degradación del pirofosfato y por lo tanto aumentar sus niveles y prevenir de alguna forma la calcificación. Hay una molécula que es el lansoprazol, que es un fármaco ampliamente utilizado desde hace ya muchos años para el tratamiento de diferentes enfermedades digestivas relacionadas con la hipersecreción de ácido gástrico y que, aparte de ese efecto sobre la secreción de ácido gástrico, también tiene la capacidad de inhibir la TNAP. Y por este motivo lo elegimos para el ensayo clínico, en el que lo que queríamos conocer o la pregunta que nos hacíamos era si el lansoprazol puede aumentar los niveles plasmáticos de pirofosfato inorgánico en pacientes con pseudosantoma elástico. Para responder a esta pregunta, diseñamos un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y con un diseño de entrecruzamiento. Esto quiere decir que los pacientes se aleatorizaban o bien a recibir 30 miligramos de lansoprazol o bien placebo durante 8 semanas. Una vez cumplido este periodo de 8 semanas,
se suspendía la medicación y se dejaban 2 semanas de lavado, y 2 semanas más tarde se intercambiaban los grupos, de forma que el grupo que había recibido el lansoprazol pasaba a recibir el placebo durante otras 8 semanas, y el grupo que había recibido el placebo ahora recibía lansoprazol durante 8 semanas. Hicimos el screening, la selección de 29 pacientes. 9 de estos pacientes los perdimos en el seguimiento, pero esto fue porque el inicio del estudio coincidió con el inicio de la pandemia por el COVID, y estos pacientes debían hacer las primeras visitas de seguimiento justo en el periodo en el que se decretó el confinamiento, y era un momento de mucha intranquilidad e inseguridad sobre la posibilidad de acudir al hospital a hacer las visitas, y por lo tanto pues estos pacientes no pudieron completarlo. Finalmente se aleatorizaron 20 pacientes, y estos 20 pacientes aleatorizados completaron todas las semanas de tratamiento. Como he comentado antes, una vez que se aleatorizaban los pacientes, hacían una primera visita. En esta primera visita se registraba la edad, el sexo, la edad de inicio de los síntomas del pseudosantoma elástico, otras enfermedades que pueden padecer, como hipertensión, diabetes, dislipemia, litiasis renal, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, claudicación intermitente, así como registramos el resto de medicación concomitante que estuvieran tomando. También se registraba el peso corporal, la estatura, el índice de masa corporal, la tensión arterial, el índice tobillo-brazo, y esto se repetía en cada visita, añadiendo además un registro de la medicación que habían tomado y un registro de los eventos adversos que habían aparecido desde la visita anterior. Los criterios de inclusión en el estudio era tener más de 18 años y un diagnóstico de pseudosantoma elástico de acuerdo con los criterios modificados de Plum, que exige tener 2 de las siguientes 3 condiciones: alteraciones retinianas típicas como las estrías angioides o la neovascularización, o bien alteraciones cutáneas o una biopsia que confirme la calcificación de las fibras elásticas de la dermis, o ser portadores de 2 variantes patogénicas en el gen ABCC6. Como criterios de exclusión tenemos la negativa para firmar el consentimiento informado, pacientes que realicen una dieta vegetariana o dietas extremas, también estar embarazada o la intención de quedarse embarazada durante el periodo del ensayo. Otro criterio de exclusión es la hipersensibilidad a los fármacos inhibidores de la bomba de protones. También aquellos pacientes que tuvieran que tomar algún fármaco que interfiere con el lansoprazol o el uso de inhibidores de la bomba de protones previamente. La foto de nuestros pacientes es que tienen una edad media de 49 años, que el 60% son mujeres, con un índice de masa corporal de 26,19, la presión arterial sistólica media era de 127,25 y la presión arterial diastólica de 78,7. Un 10% de los pacientes del ensayo tenían un índice tobillo-brazo menor a 0,9, indicando la presencia de arteriopatía periférica, y un 35% tenían antecedentes de litiasis renal. La respuesta a la pregunta de si el lansoprazol es capaz de incrementar los niveles de pirofosfato inorgánico en los pacientes con pseudosantoma es que sí. En esta gráfica se puede observar cómo el grupo tratado con lansoprazol tiene un incremento de un 18% en los niveles de pirofosfato comparado con el grupo placebo.
Este resultado, que es muy positivo, cuando lo analizamos de una forma más detallada, vemos que no es constante en todo el grupo de estudio. Así, la gran mayoría de los pacientes tienen un incremento en los niveles de pirofosfato, pero algunos de ellos muestran un descenso en los niveles de pirofosfato después de la toma del lansoprazol, como se puede ver en esta gráfica. Expresado de una forma diferente, aquí vemos cómo varían los niveles de pirofosfato en cada paciente de forma individual. Vemos que hay 17 pacientes con barras verdes, que quiere decir que incrementan los niveles, y tenemos 3 pacientes con barras rojas, que indica que hay una disminución en los niveles de pirofosfato inorgánico. Además de los niveles de pirofosfato inorgánico, medimos otros parámetros como son la actividad de la enzima NPP1, la masa de la enzima NPP1, los niveles de fosfatasa alcalina y de TNAP. En esta tabla podemos ver que de todos estos parámetros, como ya hemos dicho antes, el único que mostró un cambio significativo fueron los niveles de pirofosfato inorgánico, que se incrementan en el grupo de lansoprazol con respecto al placebo. Los otros parámetros no muestran una variación significativa. Y por último, pues también registramos los eventos adversos que se produjeron durante la toma de la medicación, y como era de esperar, pues fueron pocos efectos adversos y de una intensidad leve. En los pacientes del grupo placebo tuvimos 3 casos de dispepsia y además un caso de hernia umbilical, un caso de lumbalgia tras un accidente de tráfico y una ciatalgia. Estos 3 últimos eventos adversos no se consideran relacionados con la medicación. En el grupo de lansoprazol tuvimos 2 pacientes con dispepsia y un paciente con diarrea como eventos adversos relacionados con la medicación. Ya digo que son pocos efectos adversos y además de poca intensidad. Y ya concluyendo, pues las limitaciones de nuestro estudio son que el bajo número de participantes, que esto es un aspecto bastante frecuente en enfermedades minoritarias. Otra limitación es que el seguimiento que hicimos a corto plazo. Además, la ausencia de parámetros clínicos como endpoint del estudio. Nosotros lo que hemos medido es un parámetro bioquímico y ahora tendríamos que ver si eso se traduce en un cambio en la evolución clínica de la enfermedad. Y por último, como limitación, pues esta respuesta heterogénea en algunos pacientes, que hace que el efecto no sea positivo en todos. Como conclusiones, podemos decir que el lansoprazol aumenta los niveles plasmáticos del pirofosfato inorgánico, y esto no nos debe llevar a una recomendación generalizada del uso del lansoprazol en pacientes con pseudosantoma, pero sí quizá a la recomendación de que en el caso de que tengan que tomar un inhibidor de la bomba de protones por otro motivo, porque tengan una gastritis, una úlcera, cualquiera que sea la razón, pues entre todos los inhibidores de la bomba de protones que elijan lansoprazol por este efecto sobre los niveles del pirofosfato. Y esto era todo lo que quería contar. Muchas gracias a la Asociación de Pacientes por su apoyo, por su patrocinio de este estudio, y también a todo el equipo que ha hecho posible llevarlo a cabo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es para mí un placer estar de nuevo en esta reunión anual, la sexta ya, de la Asociación de Pacientes de Pseudosantoma Elástico de nuestro país. Voy a hacerles una presentación acerca de los proyectos de investigación que están en marcha en nuestra unidad aquí en Málaga, en el Hospital Virgen de la Victoria, y en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, como no puede ser de otra manera,
en relación también con nuestra universidad. Les voy a hablar en primer lugar de un proyecto que tenemos diseñado hace un tiempo que se denomina Adherencia a la dieta mediterránea y los síntomas oculares en pacientes con pseudoxantomalas. Bueno, hace unos años, un par de años, vimos este trabajo realizado por un grupo de investigación de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga, grupo de investigación asociado a Ciberer y que dirige el doctor Miguel Ángel Medina, en el cual pueden ustedes ver aquí cómo el hidroxipirosol, que es un compuesto que está en algunos alimentos y sobre todo en el aceite de oliva, es capaz de inhibir la formación de nuevos vasos. Esto sería esta imagen que ven ustedes aquí, que pone control, pues es un tejido en el cual se ven los vasos, cómo se van formando, y en cambio cuando este mismo tejido, en una parte de él se añade hidroxipirosol, pues estos vasos pues no crecen de la forma que suelen hacerlo cuando no están inhibidos por el hidroxipirosol. ¿Qué importancia tiene esto en el pseudoxantoma? Bueno, pues en el pseudoxantoma la pérdida de visión se produce por la formación de nuevos vasos, lo que se llama la neovascularización. Y aquellos de ustedes que han sufrido esta alteración han recibido unas inyecciones, por ejemplo, un nombre comercial es Lucentis, aunque hay otras, que lo que hacen es precisamente inhibir a esta sustancia que se llama aquí en inglés Vascular Endothelial Growth Factor, es decir, un factor de crecimiento vascular. Entonces, el hidroxipirosol es capaz de inhibir a este factor de crecimiento vascular y nuestra hipótesis es si este hidroxipirosol podía tener algún beneficio para, si no evitar, al menos retrasar la aparición de neovascularización. El hidroxipirosol está presente sobre todo en el aceite de oliva. Esta diapositiva que ven ustedes aquí es la composición del aceite de oliva extra virgen en cuanto a sus ácidos grasos. La mayor parte, ven ustedes aquí, de los ácidos grasos del aceite de oliva es el ácido oleico, ¿no? Que pone aquí 72, está en verde. Los otros aceites de semillas pues tienen distintas proporciones de grasa. Pero en este caso, la importancia que le damos al aceite virgen extra de oliva es no la proporción de ácidos grasos, sino la cantidad que tienen de hidroxipirosol. Hay que recordar simplemente que España es el mayor productor del mundo de aceite de oliva. Prácticamente más de la mitad, el 56% de la producción mundial de aceite de oliva se produce en nuestro país y Andalucía solo produce el 46%. ¿Vale? De tal manera que, pues, junto con otros países mediterráneos, pues la producción del aceite de oliva en España es de gran importancia. Como ven ustedes, el aceite de oliva se consume preferentemente no solo en la península ibérica, contando también con Portugal, sino en las zonas sur de Francia y en Italia y en Grecia. Somos los mayores consumidores de aceite de oliva. Si lo contamos, como ven ustedes aquí, en consumo por litros por persona, vemos que Grecia y España, aquí arriba a la izquierda, pues son los países que más consumo de aceite de oliva tienen en todo el mundo. Y esta proporción o esta cantidad de consumo va cayendo en determinados países, ¿no? Los ribereños del Mediterráneo, pues Italia, Portugal, Siria, pues son los que más, y los menos, pues China, el Reino Unido o Estados Unidos, por ejemplo, que apenas llegan a 1 litro por persona. Si nuestra hipótesis fuera real, es decir, aquellos pacientes que toman aceite de oliva virgen extra pueden tener una cierta ventaja en cuanto a retrasar la aparición de los síntomas oculares, esto haría que los pacientes con pseudoxantoma de Estados Unidos o del Reino Unido
podrían tener afectación ocular, digamos, más precoz que la de los países mediterráneos como Grecia o España. Claro, estos son datos de consumo per cápita, pero en Estados Unidos hay muchas comunidades que mantienen tradiciones de origen en su país. Por ejemplo, hay comunidades en Grecia, aquí les pongo la película de Mi gran boda griega, pues las comunidades griegas en Estados Unidos deben consumir el aceite de oliva pues prácticamente igual que lo consume la población griega nativa. Lo mismo puede ocurrir con la comunidad italiana, otra comunidad muy importante. Probablemente la comunidad italiana en Estados Unidos pues pueda tener un consumo tan elevado como el de los italianos en su país de origen. Por tanto, aunque uno pueda apreciar diferencias entre países a la hora de presentar la afectación ocular, hay que especificar muy bien cuál es el grupo o la comunidad en la cual este paciente con pseudosarcoma. Bueno, perdón, este es el fundamento. Saben ustedes que en el pseudosarcoma se producen variantes anormales de un gen, el ABCC6, que codifica para una proteína que es un transportador, y a fin de cuentas lo que sucede en el pseudosarcoma elástico es que existe un incremento del fósforo respecto del pirofosfato inorgánico, que es este PPI. Esta caída del pirofosfato, que es un anticalcificante natural, favorece la aparición de las estrías y de las placas y las pápulas a nivel de la piel, de las estrías angioides que se ven en esta imagen y también de la calcificación de los vasos arteriales, sobre todo en las extremidades inferiores. Lo interesante es que a nivel de la retina lo más característico son las estrías angioides, pero las estrías angioides no producen ningún síntoma. Lo que produce el síntoma es los nuevos vasos que al final acaban afectando a la mácula, que es la que genera la visión central. Nuestra hipótesis es que aquellos individuos que tienen pseudosarcoma y que se adhieren muy bien a una dieta mediterránea, que como saben ustedes, tiene como grasa principal el aceite de oliva, pues deben contener más hidroxitirosol y deben enlentecer esta fase de aquí, que es la neovascularización. Entonces vamos a proceder a hacer una serie de encuestas a pacientes, en principio de nuestro país, pero luego vamos a intentar que también se incluyan otros países y entonces vamos a solicitar una serie de datos de los pacientes que voluntariamente quieran participar, pues por ejemplo, pues lo más simple es la fecha de nacimiento, el sexo, la nacionalidad, el origen étnico, qué lesiones hay en la piel, qué lesiones hay en la retina, si conocen o no si tienen la mutación en el gen. Dos datos muy importantes, cuál es la fecha del primer síntoma ocular, ¿vale? Y otra es la fecha en la que se llevó la primera inyección de Lucentis, o bien un medicamento que se inyectó con el objeto de mejorar la visión que se haya perdido total o parcialmente, porque hace unos años todavía no estaban estos medicamentos en el mercado y los pacientes podían recibir otro tipo de medicación, ¿no? Por supuesto, la encuesta se completará con preguntas acerca de si hay enfermedad vascular a nivel del corazón, del cerebro, los factores de riesgo cardiovascular de toda la vida, el tabaco, diabetes, etcétera, y luego los fármacos que hayan podido estar, ¿no? Y estos datos sobre el pseudosarcoma que ven a la izquierda se completan con una encuesta de adherencia a dieta mediterránea, una encuesta que está muy bien validada. Esta encuesta tiene 14 puntos. Por ejemplo, el primer punto es: ¿usa usted el aceite de oliva como fuente principal de grasa para cocinar? Si es que sí, pues adelante. Si es que utilizan girasol u otro aceite o manteca de cerdo o mantequilla, pues obviamente esta casilla no hay que rellenarla, ¿no? Otra pregunta también relacionada con aceite es: ¿cuánto aceite de oliva consume? 4 más cucharadas al día, pues también da un punto, ¿no? Entonces hay que contestar todas estas preguntas y como ven ustedes son 14 preguntas hasta 14 puntos, ¿no? Pues si bebe vino 7 o más vasos a la semana, las raciones de legumbres, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahora
a ver esto detenidamente. Pero esto nos permite conocer si las personas que rellenan esta encuesta se adhieren más o menos a la dieta mediterránea. Si está uno en 14 puntos, pues ha alcanzado el máximo que se puede obtener en esta encuesta. Si uno está por debajo del 10 o por debajo del 9, pues entonces la adherencia a la dieta mediterránea es más bien baja. ¿De acuerdo? Entonces pondremos en relación los resultados de esta encuesta con la edad a la que apareció, si es que ha aparecido, la primera manifestación ocular. Y la sospecha, la hipótesis es que aquellas personas que tienen más adherencia a la dieta mediterránea probablemente debuten con la clínica ocular más tarde. Bien, también aprovecho esta oportunidad para hablarles de una reunión reciente en la que el grupo de Málaga participó, en concreto el 27 de octubre, en un meeting organizado por la asociación que se llamaba Pseudosantoma Internacional, y entonces participamos con él, en esta ocasión lo hice yo, pues presentamos nuestro ensayo clínico con lansoprazol, que no voy a comentar ahora porque ya lo comentó anteriormente mi colega el doctor Juan Luis Carrillo. Pero en esta reunión, en esta franja horaria, pues también se habló del pirofosfato inorgánico como suplemento oral, se actualizó el ensayo con etidronato y se presentaron dos nuevos fármacos que están en ensayos en fase 1 y en fase 2 que probablemente permitan elevar el pirofosfato inorgánico y por tanto puedan contribuir al menos a retrasar la aparición de los síntomas de la enfermedad. Bueno, el pirofosfato inorgánico es un elemento clave en los últimos años. Parece que las manifestaciones, las calcificaciones que se producen en el pseudosantoma son debidas a una caída del pirofosfato inorgánico. El pirofosfato inorgánico es un elemento que es un anticalcificante y es un anticalcificante natural. Lo fabricamos nosotros mismos. Pero el pirofosfato inorgánico está presente, por ejemplo, en los lavavajillas. Por ejemplo, esta editorial de hace ya unos años dice ¿qué es lo que tienen los lavavajillas y los humanos en común? Pues lo que tienen en común es que cuando ustedes agregan una pastilla para que no se produzca calcificación en su lavavajillas, lo que están dando es pirofosfato inorgánico. Pirofosfato, esta es una gráfica, es un poco compleja, pero ven ustedes aquí, estas fibras que ven ustedes aquí a la izquierda son fibras de elastina y colágeno. Y en el pseudosantoma son muy importantes las de elastina, porque en órganos donde hay mucha elastina es donde se produce la calcificación. Por ejemplo, en la retina, en la piel y también en las paredes arteriales. Entonces, cuando hay calcio, que está aquí, Ca2, y fosfato, pues se forman una unión de estas dos moléculas que se llama bruchita, que tienden a unificarse y a calcificar la fibra. ¿Vale? Entonces se forma la hidroxiapatita, que es lo que realmente daña las fibras elásticas. Porque estas fibras elásticas que están a la izquierda se rompen por efecto de esta calcificación. Pues el pirofosfato precisamente lo que hace es impedir que esta brucita acabe convirtiéndose en hidroxiapatita. Y esto ocurre en todos los tejidos del cuerpo. Y en el pseudosantoma nos interesa sobre todo la retina, la piel y la pared de los. Este es el pirofosfato inorgánico. La fórmula a ustedes, como a mí, no les dirá nada, pero hay que decir que este pirofosfato inorgánico es muy parecido a los bifosfonatos. Y los bifosfonatos son medicamentos que se han venido utilizando en el tratamiento de la osteoporosis. ¿De acuerdo? Bien, en concreto, un grupo de Holanda, de Utrecht, demostró que tomar etidronato, que es uno de los primeros bifosfonatos que se utilizaron, fue útil para reducir la calcificación a nivel de las arterias de los miembros inferiores, de las pantorrillas. Por tanto, hay mucho interés en ver si nosotros podemos utilizar etidronato
en el tratamiento del pseudosantoma. Bien, el problema de etidronato es que hay desabastecimiento. No hay ningún laboratorio en Europa que fabrique ahora etidronato, porque después del etidronato han salido innumerables bifosfonatos más eficaces para el tratamiento de la osteoporosis. Entonces, hay un grupo en Argentina, Gador, que ha creado una empresa mixta aquí en España, se llama Haltex, y que trabaja junto con la Universidad de Utrecht, los que hicieron el ensayo de etidronato, que están intentando obtener de la Agencia Europea del Medicamento una autorización para de nuevo poder producir y prescribir etidronato para el pseudosantoma elástico. La Agencia Europea del Medicamento ha indicado que con las evidencias que hay actuales del estudio que les acabo de comentar, no pueden dar todavía la autorización para utilizar este medicamento en el pseudosantoma elástico. Y les han exigido a estas empresas que realicen un ensayo clínico multicéntrico. Es decir, el estudio que se había hecho solo en Utrecht, pero quieren que se haga en más centros donde se atiendan pacientes con pseudosantoma. Y hace poco, ustedes el 25 de octubre, tuvimos la oportunidad de recibir en nuestra facultad pues a representantes de estas empresas y de la Universidad de Utrecht. También estuvieron presentes el doctor Carrillo, la presidenta y la tesorera de PEXI España, y María Díaz, que ven ustedes aquí a su izquierda, que es la coordinadora de ensayos clínicos. Y la reunión lo que se trató fue de evaluar la posibilidad de que el grupo en Málaga y los pacientes de Málaga, en caso de llevarse a cabo este estudio multicéntrico, pues pudieran participar en el mismo, al objeto de contribuir, ¿no?, aportar conocimiento y poder ver si efectivamente el etidronato puede tener utilidad. También les quería indicar que después de varias reuniones y comentándolo despacio con nuestros colegas en Holanda y con el doctor Carrillo, pues hemos pensado que a partir de ahora vamos a hacer algo que no hacíamos hasta ahora, que es medir en los pacientes con pseudosantoma elástico, al menos en la primera visita, la cantidad de calcio que hay en las extremidades inferiores. Y es lo que aquí está reseñado, está en inglés y está, pero bueno, lo entienden bien, es un TAC de las piernas, ¿no?, de las pantorrillas. Porque un TAC de las pantorrillas genera muy poca radiación y es las pantorrillas las que más se lesionan. Por lo tanto, para ver si hay mucha progresión de la enfermedad o poca progresión, independientemente de los síntomas oculares o la piel, pues tendríamos también el calcio que hay en las paredes de las arterias, ¿no? Este es un trabajo que nosotros realizamos aquí con un PET, que algunos de ustedes que me estarán oyendo habrán participado en él, en el cual pues se puede observar que las arterias de las pantorrillas captan mucho radiofármaco y se calcifican con mucha frecuencia, ¿no? Por lo tanto, hacer un TAC solo de las pantorrillas sería suficientemente útil para ver la progresión o no de la enfermedad. Y yo creo que esto es algo que podemos poner en marcha ahora a partir del año próximo. Entonces, en definitiva, ¿qué nuevos proyectos queremos poner en marcha en este año nuevo? Pues, tal como los he comentado, pues uno, que es simplemente una encuesta, que vamos a intentar que se pueda hacer por internet, es decir, el paciente con pseudosantoma que quiera participar recibirá un mail en su domicilio, acudirá a una página, a un portal web donde pondrá sus datos, aceptará participar en el estudio, rellenará los datos por internet si lo prefiere y pues una vez que tengamos la encuesta rellena pues ya se habrá incluido, si no pues se hará en papel y por correo ordinario. El segundo proyecto es, más que un proyecto, segundo cambio que vamos a hacer cuando veamos pacientes en nuestra consulta es hacerles un TAC para ver el calcio de las pantorrillas, como les acabo de decir. Y por último, si tenemos opción y efectivamente estas empresas y la Universidad de Utrecht se lanzan a desarrollar un ensayo clínico,
con etidranato, pues evidentemente por parte del equipo médico vemos interesante participar. Creo que también esa es la opinión del pseudosantoma, de la Junta Directiva de pseudosantoma elástico España, y por tanto pues podríamos colaborar en el mismo si se realiza, si se pone en marcha. Ya por último, solo quiero, antes de despedirme, son dos diapositivas. Una, decir que somos un grupo ya muy numeroso de médicos y biólogos que estamos relacionados con el pseudosantoma. Y bueno, pues prácticamente todo lo que estamos haciendo es fruto, o que muchos datos que hemos presentado, publicado, pues el fruto del esfuerzo de todas estas personas. También aquí a la derecha ven un grupo de médicos que antes no aparecen en las diapositivas, que son el profesor Sánchez Chaparro y las doctoras Benítez Coca y el doctor Espíldora, que actualmente llevan la unidad de lípidos, y seguro que muchos de ustedes que siguen revisiones en nuestra consulta pues habrán visto que actualmente están ellos ya al frente de la consulta y del manejo de los pacientes, al igual que el doctor Juan Luis Carrillo, ¿no? Y ya por último, esta foto que es del año 18, de noviembre del 18, cuando hicimos la última reunión presencial antes de que viniese la pandemia maldita. Y bueno, recordar a todos los que estuvieron el 18, los que nos han visto ahora a través del streaming, nos están viendo esta presentación, pues agradecerles su atención. Es verdad que en esta grabación que les estoy proponiendo yo ahora y de las que van a hacer mis compañeros, pues no pueden hacer preguntas, pero ya saben ustedes que a través del portal del PEXI España pueden encontrar nuestro correo electrónico y enviarnos cuantas preguntas quieran tener. Así que nada más, muchas gracias a ustedes por su atención, y todas las dudas que tengan, pues a través del correo electrónico intentaremos resolverlas. Muchas gracias. Hola a todos, vamos a hablar de la afectación ocular en el pseudosantoma elástico, de la última reunión que tuvimos de la asociación. Vamos a empezar diciendo lo que todos ya sabemos, que el pseudosantoma elástico es una enfermedad genética, es una enfermedad rara en la que se produce una calcificación anómala en determinados territorios del organismo. Ya sabemos que los 3 órganos diana donde se produce van a ser la piel, a nivel vascular y a nivel ocular. Pues es a nivel ocular lo que vamos a explicar a partir de ahora. Sabemos que donde se produce la afectación de esta calcificación anómala en la retina es en una capa de la retina que se llama la membrana de Bruch. Es la capa que aparece punteado amarillo. Esa capa en la membrana de Bruch está formada por capa de colágeno y por capa elástica. La capa elástica es la capa central y es ahí donde se produce esa calcificación. Al calcificarse esa membrana, pues empieza a perder su función normal. ¿Y cuál es la función normal que tiene la membrana de Bruch? Pues tiene una función de sostén de todo, desde el epitelio pigmentario, que es la capa que tiene por encima, a todas las estructuras retinianas, y por tanto para mantener un buen funcionamiento y un mantenimiento estructural correcto. Y también nos permite el trasiego de alimentos desde la coriocapilar, que es una capa que se encuentra detrás, hacia el epitelio pigmentario y hacia la retina externa para su nutrición. Y asimismo permite la eliminación de productos de desecho desde esas capas externas de la retina hacia la coriocapilar para que se elimine por el torrente sanguíneo. Por tanto, cuando se produce la calcificación de esta capa, de esta membrana de Bruch, de esta parte elástica, ¿cuáles son los signos oculares que aparecen? El primero, cuando empieza a calcificarse, es lo que se denomina piel de naranja. La piel de naranja es un moteado anaranjado, por eso se llama piel de naranja, que aparece temporal a la mácula, que es el centro de la visión por donde mejor vemos. Y esa calcificación en la membrana de Bruch le da un aspecto más blanco a esa zona, con lo cual contrasta con el aspecto más naranja que tiene la retina normal. También va a aparecer las famosas estrías angioides, que no solamente aparecen en el pseudosantoma, también puede aparecer en otro tipo de enfermedades, que es cuando esa membrana de Bruch ya se calcifica tanto que se rompe, aparece la estría. Las estrías son circulares alrededor del nervio óptico y se van difuminando de manera radial hacia
el resto del territorio de la retina. Las que tienen más importancia son esas estrías que pasan por el centro de la visión, que se están acercando a la mácula. Otros signos oculares que también podemos encontrar pues son los cuerpos coloides, que estos sí son exclusivos del pseudosantoma elástico, que son estas lesiones globulosas blanquecinas que aparecen o en media periferia o peripapilar. También tenemos el fenómeno paraestría. El fenómeno paraestría es que esas estrías que aparecen peripapilares se acompañan de áreas de atrofia. De atrofia es de degeneración de la retina. Si le hacemos una fotografía con fluorescencia, vemos que esas zonas oscuras son las zonas de la estría más la atrofia y que en el borde de esa estría existen unas zonas que se llaman de hiperautofluorescencia. Eso significa que el epitelio pigmentario está a medio gas, está dañándose y aparece pues un acúmulo de lipofucsina, que es el material que da ese reflejo blanquecino, con lo cual nos indica que ese epitelio pigmentario se está dañando. Ya se ha dañado el que está en negro, que es la atrofia, y que se sigue dañando. Existe una actividad de la enfermedad. Otros dos signos que aparecen es la drusa del nervio óptico y las distrofias maculares. La drusa del nervio óptico y las distrofias también aparecen en la población normal, lo que pasa que en el pseudosantoma aparece con más frecuencia. Las drusas del nervio óptico son las lesiones calcificadas, globulosas que aparecen en la cabeza del nervio, y las distrofias maculares son unas degeneraciones que aparecen genéticamente, que aparecen en la zona del centro de la visión y que poco a poco van haciendo disminuir la agudeza visual, sobre todo el tipo de distrofia que más se asocia en el pseudosantoma elástico, que son el fundus pulverulentus, que suelen dar pues una pérdida de visión pero muy lenta en el tiempo. Hasta ahora todos los signos oculares que hemos visto no hay una pérdida de visión o no hay una pérdida de visión importante, como en el caso de las distrofias maculares. ¿Qué es realmente lo que provoca esa pérdida de visión en el paciente con pseudosantoma? Pues son los signos que nos van a decir que aquí ya empieza a aparecer una pérdida de visión. Por un lado, la neovascularización coroidea y por el otro lado, la atrofia coreo-retiniana. La neovascularización coroidea es el crecimiento anómalo de un tejido vascular desde la coreo-capilar atravesando esa rotura de la membrana de Bruch, que es la estría angioide, que ya hemos visto. Eso hace que esta membrana de Bruch invada la retina superior y daña pues toda la célula retiniana y por lo tanto la función visual. También, por desgracia, esto ocurre en el centro de la visión, por donde mejor vemos, por lo tanto la pérdida de visión siempre ocurre. Estas son las distintas técnicas como las vemos. De hecho, en la angio-CT, la técnica, una de las últimas que han aparecido, aunque ya llevamos años, se ve perfectamente el ovillo vascular cómo crece y cómo invade, como en este caso, la retina superior a ella. ¿Y cuáles son los síntomas de un paciente que aparece esta membrana neovascular? Pues hay que tener en cuenta que ante una disminución de la agudeza visual o la visión de las líneas torcidas, que se llama metamorfopsia, o una mancha en el centro de la visión o la alteración en la visión de los colores, esto nos tiene que hacer pensar que puede haber aparecido una membrana neovascular. Para ello, nos podemos en casa ir comprobando esa agudeza visual y esa visión con la rejilla de Amsler, que todos también conocemos, en la que ante cualquier escotoma central o esa tortuosidad, esa ondulación de las líneas, pues tenemos que ir a urgencias porque ahí ya puede haber una neovascularización coroidea. Y la neovascularización coroidea produce pérdida de visión. Para evitar esa pérdida de visión y secar esa membrana neovascular, o por lo menos evitar o mantener la agudeza visual que tengamos o reducirla al máximo, si podemos mejorar algo mejor, tenemos el tratamiento de las inyecciones intravítreas con antiangiogénicos. Este tratamiento siempre es una extrapolación de los tratamientos que se ponen para la membrana neovascular debido a la degeneración macular asociada a la edad húmeda, cuando aparece esa membrana neovascular en estos casos. Se van probando y se van tratando a este tipo de pacientes. Cuando vemos que funciona, ya se extrapola estos tipos de fármacos a las membranas neovasculares secundarias a otra patología como la del pseudosantoma que estamos viendo en este momento. Las inyecciones intravítreas pues son inyecciones que
hay una dosis de carga mensual de 3 inyecciones. Los fármacos que se están poniendo actualmente es el Lucentis y el Ilea, el ranibizumab y aflibercept. Y estas inyecciones pues después se van espaciando en el tiempo según esa membrana neovascular se va secando o no se va secando. Si no se va secando hay que seguir pinchando mensualmente y si no se va alargando en el tiempo el intervalo entre inyecciones. Este es el ejemplo de un paciente que llegó con una disminución de agudeza visual en los dos ojos, el ojo derecho peor agudeza visual que el izquierdo, en el que ante la existencia de esa membrana neovascular se decide poner las inyecciones de antiangiogénicos y en el primer caso ya la agudeza visual no mejora, pero sí se seca y evita que exista una mayor progresión o progresión rápida de esa agudeza visual, pérdida de la agudeza visual, y por otro lado tenemos el ojo izquierdo que sí llega con una mejor agudeza visual e incluso ganamos una línea de visión. Por tanto, la importancia que tiene los antiangiogénicos y el tratamiento precoz, nada más que aparece este tipo de membrana vascular, es importante porque si ya tratamos en estadios más avanzados donde las células ya están más dañadas, la recuperación visual o el mantenimiento visual ya va a ser mucho más complicado o a veces no se consigue mejorarlo. Este otro paciente en el que tenía en el ojo izquierdo llega a consulta con metamorfosia, con una agudeza visual bastante buena. Se ve la zona donde tiene la hemorragia en el borde de una estría, aquí la estría se ve más difícil, pero aquí está, y vemos cómo al tratarse con los antiangiogénicos en el OCT se ve toda la zona de ruptura del epitelio pigmentario y toda la zona de la membrana vascular invadiendo la retina, cómo disminuye de grosor, cómo disminuye también el grosor retiniano y cómo desaparece esa hemorragia manteniendo una agudeza visual de unidad. Aún se sigue tratando y mantiene agudezas visuales en torno al 0,9, 0,8, ahí van. Claro, lo que queremos evitar es lo que le pasó en el ojo derecho, que es este caso la imagen que acaba de aparecer, en el que es una lesión ya gliótica muy avanzada, en que la agudeza visual es menos de 0,05, es cuenta dedos, con lo cual la lesión hay que tratarla rápidamente, nada más que aparecen los síntomas, para evitar esa pérdida de visión tan grande como la que aparece en el ojo derecho de este paciente. Actualmente existen nuevos tratamientos, todos estos nuevos tratamientos es para la degeneración macular asociada a la edad, como he dicho antes. Cuando se vayan probando en este tipo de pacientes y se va viendo sus efectos y sus beneficios, después se van a extrapolar a otro tipo de patología con membranas neovasculares. En el caso del brolucizumab ya está aprobado por la FDA, se está utilizando en España y también tenemos en nuestro centro la posibilidad de utilizarlo. El faricimab todavía en España no se está utilizando. Y los demás dispositivos, pues siempre lo que se intenta, incluso la terapia génica está en estudio, en ensayos clínicos, y todos estos nuevos tratamientos, ¿qué es lo que intentan? Pues lo que intentan es que sean un poco más potentes para que la durabilidad de los mismos sea mayor, con lo cual la carga para el paciente de tener que ir tantas veces en inyecciones en corto periodo entre una y otra, pues sea lo menor posible, es decir, se alargue el intervalo entre inyecciones, que es aliviando la carga asistencial y, por supuesto, la carga para el paciente. Hemos dicho que existe otra pérdida de visión que acontece en un paciente con pseudosantoma, que es la atrofia cororetiniana. Este es el caso de una paciente con agudeza visual de menos de 0,05, en el que ya toda esa rotura del epitelio de la membrana de Bruch con toda la alteración del epitelio pigmentario también altera toda la retina suprayacente, con lo cual hace perder ya totalmente la pérdida de visión. Eso no solamente con una aparición de una membrana neovascular, sino simplemente con la evolución propia de la enfermedad alrededor de la estría se va generando una atrofia, que esa atrofia pues va gastando, perdiendo las células retinianas. Aquí en la imagen de la autofluorescencia se ve clara, la imagen gris, como toda la zona que es oscura, que es negra, es una hipoautofluorescencia que nos indica que allí ya las células del epitelio pigmentario están muertas y por tanto también están dañadas las células retinianas, con lo cual la función en esta zona, la función visual no existe. Esta otra paciente en el que la agudeza visual de su ojo izquierdo es de 0,5, es muy buena. Vemos como en el OCT ya existe pues, cierta desestructuración de las capas externas, la rotura se ve perfectamente aquí de la estría angioide, como a nivel de la autofluorescencia ya vemos marcada esa
zona de hipoautofluorescencia, respetando mínimamente la zona de la fóvea y que nos indica que ya esa atrofia, aún sin membrana neovascular porque no la tiene, va avanzando, va creciendo y por desgracia crece fundamentalmente y principalmente en el centro de la visión. ¿Y qué pasa? Que esta atrofia cororretiniana no solamente aparece y se queda, sino que va creciendo. Esta es la evolución al cabo de 3 y 4 años, en el que en un principio tenía pues este tamaño y como vemos en la autofluorescencia cómo va creciendo poco a poco y la mancha cada vez es mayor, con lo cual la pérdida de visión evolutivamente pues va disminuyendo conforme va apareciendo esa atrofia cororretiniana. La atrofia cororretiniana aparece junto con o posterior o junto con la membrana vascular, pero también puede aparecer, como en este caso, sin la existencia de una membrana vascular. Estos son otros casos de un paciente en el que en la primera foto no aparece una marcada hipoautofluorescencia, existen zonas de hipo e hiperautofluorescencia, pero no tan marcada como ya se ve perfectamente delimitada la zona central de este ojo. En el otro ojo, en su evolución, también vemos cómo en esta zona primera, en esta área central, aparece hipoauto, hiper e hipoautofluorescente, pero que ya se marca perfectamente ya toda la zona donde la zona oscura de hipoautofluorescencia, la pérdida de visión está ya patente en esa zona y como se ve el crecimiento de una manera clarísima. Este otro paciente que a pesar de la membrana vascular, la zona gliótica, la zona de atrofia sigue creciendo alrededor, tanto peripapilar como a nivel de la zona de gliosis, es decir, la atrofia es muy marcada y también muy importante en los pacientes con pseudosarcoma elástico. ¿Y qué pasa? ¿Hay tratamiento para esta atrofia? Bueno, pues como todo ya hemos visto anteriormente, empiezan los tratamientos para la DMAE, para la degeneración macular y después se podrán utilizar para nuestros pacientes con pseudosantoma, pero por ahora lo único que tenemos es un estudio en fase 3 en el que se actúa sobre la vía del complemento, tiene resultado 18 meses, son inyecciones también intravítreas, en el que parece que se reduce el crecimiento de una atrofia geográfica. Lo que pasa que esto habría que primero ya seguir valorándolo en la DMAE, después ver si se puede utilizar para otro tipo de patología, ojalá sea así, para los pacientes con pseudosantoma elástico. Y todo por ahora, pues esto es lo que tenemos y ya veremos los siguientes avances en la enfermedad del pseudosantoma y a nivel ocular. Muchas gracias.